Te invitamos a conectarte al programa Un Encuentro con Jesús, difundiendo todo el consejo de Dios para tu vida. Que seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo. Un Encuentro con Jesús, por el canal de YouTube y Facebook. Que seas mi universo. Un programa de cara a la actualidad, reflexiones, noticias del ámbito cristiano y la palabra de Dios. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo. Un Encuentro con Jesús, dirige Rodolfo Vargas. Que seas mi universo. No te lo pierdas. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, amada audiencia. Les saludo con la dulce paz del Señor en este día, donde quiera que nos estás mirando por el canal de YouTube. Este es tu programa Un Encuentro con Jesús, que se difunde en la semana para difundir todo el consejo de Dios hasta lo último de la tierra. Agradecemos a Dios por este tiempo, porque Dios nos ha dado una oportunidad para poder difundir el mensaje, todo el consejo de Dios. Y en este día especial aprovechamos la oportunidad para saludar muy cordialmente a nuestros hermanos suscriptores, nuestros hermanos de la familia de la fe, que nos siguen muy fielmente, ¿no? Cada semana orando por nuestro programa, y también aquellos que son nuevos en esta tarde, en esta noche, ¿no? Les damos la bienvenida para que también se puedan suscribir al canal y puedan activar la campanita de notificación para que usted esté alerta de todos los programas que subimos semana tras semana. Tenemos abundante material en este día, por eso queremos compartir con ustedes toda la bendición de Dios a través de la música, a través de reflexiones, de entrevistas y material que hemos elegido cuidadosamente para que usted sea bendecido en su vida, ¿no? Y para que usted siga fortaleciendo su fe en Cristo Jesús. Hoy tenemos dos temas muy importantes que quiero compartir con ustedes, ¿no? Vamos a desarrollar estos dos temas importantes. El primer tema es un tema que usted ya lo tiene ahí en la pantalla. Ahí lo tiene en la pantalla. El tema de hoy dice el relativismo espiritual. Un tiempo muy peligroso. El otro tema que vamos a tratar se desarrolla las 7 principales enseñanzas de Jesucristo. Inclusive tiene que haber más, por supuesto, pero yo puse esto de 7 enseñanzas, las cuales, si somos cristianos, si somos discípulos del Señor, tenemos el deber de obedecer, de aprender cada día más del Señor, de conocerlo más, ¿no es cierto? Y Él dejó enseñanzas muy específicas para nuestro crecimiento espiritual. Sin más que decirle, vamos ya al desarrollo del programa. Y este tema que estuve buscando, ¿no? Un tema que realmente en estos tiempos, vivimos en tiempos donde el relativismo afecta a todas las áreas de nuestra vida, incluida la espiritualidad, ¿no? Y quiero leerles un texto bíblico del cual yo pude sacar algo de todo lo relacionado con este peligro del relativismo espiritual. Está en Jueces capítulo 21, verso 25. Dice, mire usted lo que dice. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Ve usted? ¿No? No había en aquel tiempo, dice, rey en Israel. Y cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿no? Se manejaba de acuerdo a sus costumbres, de acuerdo a lo que quizás otros, la tendencia del tiempo, del momento, ¿no? Y esto ahora es un tiempo muy peligroso, esto del relativismo espiritual. Ahora, ¿qué es el relativismo espiritual? ¿Qué es el relativismo, podemos decir? El
Esto del relativismo espiritual, hermanos queridos, es una tendencia, ¿no? Hoy en día es una tendencia a ajustar nuestras creencias y prácticas, lo que creemos, practicamos según las circunstancias o la opinión popular. Y si la gente, las personas dicen a la derecha, vamos a la derecha. Y si dice a la izquierda, a la izquierda. Se ajustan a las circunstancias, en lugar de fundamentarlas en las verdades de la palabra de Dios. ¿No? Este es el gran problema, hermano. En lugar de ver la verdad absoluta, que es la palabra de Dios, se hace relativo lo que es correcto o incorrecto, lo que es bueno o malo. ¿Y en qué nos basamos? Como decía el texto bíblico, ¿no? Nos basamos, como este pueblo decía, cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, nos basamos en lo que nos parece bien, ¿no? Por eso hoy vamos a examinar la importancia, hermanos, de conocer la verdad de Dios como una verdad absoluta. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Hoy vamos a examinar, hermano, la importancia de reconocer la palabra de Dios como una verdad absoluta. Y cómo podemos aplicar esta convicción en nuestra vida diaria. Las enseñanzas de Dios como algo adaptable o interpretativo según me convenga, ¿no? Según mi preferencia o presión de esta cultura de hoy. Esto puede hacer que algunos principios bíblicos sean ignorados o reinterpretados. Mire usted lo que hace este relativismo espiritual. O interpretados para que se encajen con los valores actuales de la sociedad. Por eso justamente este verso del libro de Jueces, verso 25 de este capítulo 21, habla de esto. No había rey. O sea, para aquel que no hay Dios, para aquel que cree que no hay Dios, no confía en Dios, no le interesa si hay o no hay Dios, entonces hace lo que bien le parece. Por eso hoy en día a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno, ¿no? Y hermanos queridos, este versículo que leímos refleja lo que sucede, hermanos, en esta sociedad cuando no reconocemos una autoridad suprema en nuestras vidas. Este es el gran problema, hermano. Cuando Dios no es el centro de nuestras decisiones, cuando no ponemos a Dios en el centro, fácilmente caemos en hacer lo que nos parece bien, en lugar de lo que es verdaderamente correcto ante los ojos de Dios. A veces el otro día escuché un pastor, me parece que era Dante Gebel, el pastor, este hermano Dante Gebel, que hablaba que la juventud en Estados Unidos es muy relativista. Muy relativista. O sea que lo adaptable, interpretativo, según las preferencias de la cultura como vive en Estados Unidos, esto lo hace. Esto lo hace. Ahora, en contraste con la relatividad espiritual, la Biblia nos enseña que Dios es la verdad, Dios es verdad. Y que sus palabras son eternas e inmutables. Dice, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. ¿Verdad? Ahora, esto significa que su verdad no cambia con el tiempo, ni con las tendencias. No se adaptan, no cambian. Nosotros podemos cambiar en nuestra forma de ser, cambia nuestra fisonomía, nuestra manera de pensar, pero las palabras de Dios son eternas e inmutables.
Jesús dijo en el Evangelio de Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús se identifica no solo como la verdad, ¿no? Sino como la única verdad. Mire usted, la única verdad que lleva a la vida eterna. Ahora, si Él es la verdad, si sabemos que Jesucristo es la verdad, entonces cualquier desviación de sus enseñanzas, cualquier desviación, cualquier cambio, cualquier manipulación de su palabra, se convierte en una forma de relativismo espiritual, que pasa mucho hoy en día. Realmente el cristiano de hoy en día es muy relativista en cuanto a la espiritualidad. Este es el grave peligro, hermano, el cual podemos realmente extraviarnos de la verdad. Si no creemos que la verdad de Dios es Él, como dijo Jesucristo, estamos en un tiempo muy peligroso, como dice ahí el cartelito en la pantalla. Nuestra fe, hermanos, debe estar firmemente enraizada en Él, en Jesucristo, y no en los que parece correcto a los ojos del mundo. Nuestra fe, vuelvo a repetir, nuestra fe tiene que estar bien firmemente enraizada en Jesucristo y no en lo que parece correcto según la óptica del mundo, ¿no? Por eso esto del peligro del relativismo espiritual en la vida del cristiano. Y muchos están andando ahí nomás, en la cuerda floja, ¿eh? Y va a haber una sorpresa cuando estemos delante del Señor. Le digamos, Señor, en tu nombre hice tal. No te conozco. Hermanos, esto es algo grave que está pasando hoy en día en las iglesias. Y nadie se percata de esto. Es como un asesino invisible, ¿no? Por eso, hermanos, es importante que nosotros no dejemos que este peligro del relativismo espiritual en nuestra vida, porque puede llevarnos a comprometernos con prácticas y creencias que va en contra de la voluntad de Dios. Tradiciones, costumbres, que quizás diríamos, pero no hace daño, pero podemos participar de esta situación, creer también esto. No, la verdad de Dios es absoluta. Y este peligro, hermanos, surge cuando dejamos que la cultura influya más en nuestras vidas que la palabra de Dios. Este es el gran problema. ¿Cuántas personas, hermanos queridos, porque viven bajo las tradiciones de sus padres, de sus abuelos, la cultura de un país, están y son a la vez, se dicen ser cristianos, están caminando por una cuerda floja, con un pie en el Señor y con otro pie en el mundo? El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, Pablo acá nos exhorta a no conformarnos a los patrones del mundo. Y ahí hay muchos hoy en día, ¿no? En todo aspecto. En la música, en el deporte, en los espectáculos, en lo que es la televisión, en la tecnología. Esto está funcionando así, hermano. Y cuando Pablo nos exhorta a esto, a no conformarnos a los patrones de este mundo,
nos dice que aunque el mundo tenga ciertas normas y valores, nosotros no debemos ajustar nuestra fe para alinearla con ellos, sino con la verdad de Dios. Esto es fácil distinguir, porque el Señor dice en su palabra que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, pero esto, a veces cuando uno habla de este tipo de estos temas, estos nombres, como por ejemplo relativismo, pragmatismo y todo esto que está ahí, estas tendencias filosóficas, entonces quizás no se escucha muy a menudo en los púlpitos, en las iglesias, ¿no? Y es un enemigo silencioso, hermano. Es un enemigo silencioso que va minando tu fuerza, tu fe. Es por eso que muchas veces no podemos producir frutos. Muchas veces estamos ahí en la cima, en el monte, ¿no? Muy espirituales, y otras veces estamos allí. No hay un continuo, una línea estándar, ¿no? Continua, siempre altibajos. Y esto del relativismo, la verdad que cuando leí y vi este tema que está haciendo mucho daño, hermanos, en muchos países, en muchas culturas, ¿no? En especial en Estados Unidos, donde el joven, los adolescentes y jóvenes están muy pegados al relativismo espiritual y nadie les dice nada, ¿no? Es como el cáncer, que se desarrolla en silencio de a poquito, pero cuando llega el momento, la mata a la persona. Los ejemplos, ¿qué ejemplos podemos poner acerca de esta tendencia filosófica como es el relativismo espiritual? Por ejemplo, la moralidad según la cultura, ¿no? En el mundo actual que vivimos, hermanos queridos, la moralidad es vista como algo relativo, ¿no? Donde cada persona define lo que es correcto o incorrecto, basado en su experiencia personal. Ese es el gran problema, hermano, y el gran peligro. Yo mido mi moralidad de acuerdo a mi experiencia personal. No a lo que dice la palabra de Dios. Si me dice la palabra de Dios, como dice el apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces yo tengo que tener la mente de Cristo. Tengo que saber qué me es lícito y qué no me es lícito. Porque si yo lo mido por esta situación que mide el mundo, por mi experiencia personal, entonces estoy en el grave peligro de que pueda ser realmente eliminado. Puedo hasta perder la salvación, ¿no? Sin embargo, la Biblia, hermanos queridos, es clara en cuanto a los principios morales que Dios ha establecido. Dios hizo los 10 mandamientos, ¿no? Cada uno de acuerdo al prójimo y a Dios, ¿no? Entonces el Señor lo resumió en 2 grandes mandamientos. Primero, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y después el segundo mandamiento dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la Biblia, hermanos, es nuestro referente. Cuando nosotros dejamos que las tendencias de este mundo, la moralidad
como algo visto relativo por la gente de este mundo, define lo que estaba pasando, ¿no?, en el tiempo de los jueces. En aquellos días no había rey, dice, en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Mire usted. No hay una autoridad, no hay algo en qué basarnos. Hermanos, tenemos que pensar muy bien en esto. ¿Qué está pasando con nuestra vida espiritual? Sí, quizás son temas que no se escuchan mucho en nuestras congregaciones, pero que realmente puede ser algo fatal para nuestra vida espiritual. Nosotros queremos crecer, ¿no es cierto? Queremos dar fruto. Queremos tener los 9 frutos del Espíritu en nuestra vida, ¿no? Pero lamentablemente puede no ser así, hermano. El peligro del relativismo espiritual es algo que debemos de ya sacar a luz, desenmascarar lo que está pasando en nuestras iglesias. Vamos a ir a un corte musical, a un momento musical, y luego, mientras reflexionamos sobre este tema, ¿no?, que realmente nos tiene que llamar la atención, ¿no? Y vamos a escuchar a Funky, este tema que lo compuso realmente con una letra muy profunda, la cual habla acerca de darle la mano al caído, no aplastarlo. Porque Jesucristo, cuando lo recibió a la mujer adúltera, Él no tiró la piedra. Escuchamos ya este tema musical. No ha sido fácil, sé que caíste, lo entiendo bien, yo lo pude pasar. Tus ilusiones y tantos sueños hoy de repente se pudieron derribar. Y es que la gente solo señala con corazones que no tienen piedad. Se les olvida que Jesucristo tuvo misericordia antes de condenar. Y tristemente esta es la realidad de una nación que el mal domina. Si no entendemos cuál es nuestro papel, no entraremos allá arriba. Y tristemente esta es la realidad de una nación que el mal domina. Si no entendemos cuál es nuestro papel, no entraremos allá arriba. Dale la mano al caído, al desnudo dale abrigo, al que está hambriento alimento, y al que está triste consuelo. Si fue por él, gracias a él, solo por él y a nadie más. Si fue por él, gracias a él, solo por él y a nadie más. Y nunca te olvides de donde Dios te ha sacado. No vaya a ser que más adelante caigas por no haberte cuidado. Te sientes solo por el rechazo que te persigue y no puedes escapar. Tus amistades te abandonaron, pues al caer te decidieron marchar. Y es que la gente solo señala con corazones que no tienen piedad. Se les olvida que Jesucristo tuvo misericordia antes de condenar. Y tristemente esta es la realidad de una nación que el mal domina. Si no entendemos cuál es nuestro papel, no entraremos allá arriba. Y tristemente esta es la realidad de una nación que el mal domina. Si no entendemos cuál es nuestro papel, no entraremos allá arriba. Dale la mano al caído, al desnudo dale abrigo, al que está hambriento alimento, y al que está triste consuelo. Si fue por él, gracias a él, solo por él y a nadie más. Si fue por él, gracias a él, solo por él y a nadie más. Y nunca te olvides de donde Dios te ha sacado. No vaya a ser que más adelante caigas por no haberte cuidado. Y nunca te olvides de donde Dios te ha sacado. No vaya a ser que más adelante caigas por no haberte cuidado. Dale la mano al caído, al desnudo dale abrigo, al que está hambriento alimento, y al que está triste
diste consuelo. Si fue por Él, gracias a Él, solo por Él y a nadie más. Si fue por Él, gracias a Él, solo por Él y a nadie más. Y nunca te olvides de donde Dios te ha sacado. No vaya a ser que más adelante caigas por no haberte cuidado. Y nunca te olvides de donde Dios te ha sacado. No vaya a ser que más adelante caigas por no haberte cuidado. Qué hermoso tema musical, hermanos, interpretado por Funky. Realmente uno de sus últimos conciertos, que lo hizo invitando a muchos otros cantantes cristianos. Y esto es bien cierto, ¿no? No te olvides de dónde el Señor te ha sacado. Pues, cuidado con el tema que estuvimos tratando del relativismo espiritual. Puedes llegar a caer nuevamente y ser desechado, ¿no? Es tremendo esto, hermano. Muy lindo ese tema musical interpretado por Funky. Vamos a ir a una de las meditaciones que siempre nos está enviando nuestro hermano pastor José Luis Sinali. Una de esas reflexiones cortitas de unos breves minutos, pero que tienen un profundo contenido y una llamada de reflexión para cada uno de nosotros, ¿no? Que estamos esperando día a día la llegada, la venida del Señor. Con lo que está pasando en estos tiempos, hermanos queridos, ya nomás el juicio de Dios está inminente sobre esta tierra, ¿verdad? Y él en esta reflexión hace una pregunta: ¿cómo se mide la vida? ¿Cómo mides tu vida? Dice la palabra de Dios que no por obras, ¿no? Para que nadie se gloríe. Vamos a escuchar ya la reflexión que nos envió el pastor Sinali. Desde lo alto, una palabra directa a tu corazón, a cargo del pastor José Luis Sinali. La vida no se mide anotando puntos, como si fuera un juego. La vida no se mide por el número de amigos que tienes, ni por cómo te aceptan los otros. No se mide según los planes que tienes para el fin de semana o por si te quedas en casa solo. No se mide según con quién sales, con quién solías salir, ni por el número de personas con quien has salido, ni por si has salido nunca con nadie. No se mide por las personas que has besado. La vida no se mide por la fama de tu familia, por el dinero que tienes, por la marca de coche que manejas, ni por el lugar donde estudias o trabajas. La vida no se mide por lo guapo ni por lo feo que eres, por la marca de ropa que llevas, ni por los zapatos, ni por el tipo de música que te agrada. La vida simplemente no es nada de eso. La vida se mide según a quién amas y según a quién dañas. Se mide según la felicidad o la tristeza que proporcionas a otros. Se mide por los compromisos que cumples y las confianzas que traicionas. Se trata de la amistad, la cual puede usarse como algo sagrado o como un arma. Se trata de lo que se dice y lo que se hace y lo que se quiere decir o hacer, sea dañino o benéfico. La vida se trata de los juicios que formulas, por qué los formulas y a quién o contra quién los comentas. Se trata de a quién no le haces caso o ignoras adrede. Se trata de los celos, del miedo, de la ignorancia y de la venganza. Se trata del amor, el respeto o el odio que llevas dentro de ti, de cómo lo cultivas y de cómo lo riegas. Pero por la mayor parte se trata de si usas la vida para alimentar el corazón de otros. Tú y solamente tú escoges la manera en que vas a afectar a otros y de estas decisiones se trata la vida. Hacer un amigo es una gracia, tener un amigo es un don, conservar un amigo es una virtud, ser un amigo es un honor. Qué hermosa reflexión que acabamos de escuchar del pastor Sinali, ¿verdad? ¿Cómo se mide la vida? ¿Cómo se mide la vida? ¿Cómo medimos la vida? ¿Hacemos el bien? ¿Hacemos el mal? ¿Qué estamos sembrando? ¿Qué estamos dejando? ¿Qué huella estamos dejando en nuestro caminar?
Pensémoslo bien también esto, que es importante para nuestro diario vivir y que podamos siempre agradar a Dios, ¿no? Con nuestra vida, glorificar a Dios a través de nuestros actos. Y ahora el segundo tema con ustedes. Y Jesucristo nos dejó, ¿no? Enseñanzas sobre la base para nuestra fe. Que estas son bases de nuestra fe, ¿no ve? Y Jesucristo enseñó sobre muchos aspectos de la vida, hermano. Jesucristo fue el maestro de los maestros durante su corto tiempo de 3 años de ministerio acá en la tierra. Muy corto tiempo. Y estas enseñanzas podemos encontrar en los evangelios, en los 4 evangelios, ¿no? De Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Todo esto. Fueron muchos los temas importantes sobre los que Jesús habló en estos evangelios. Y vamos a ver ahora acerca de las enseñanzas que nos dejó el Señor y que es importante para nosotros ponerlas en práctica. No, esto es importante. El apóstol Santiago dice, no sean oidores de la palabra, no solo sean tan solo oidores, sino hacedores, engañándonos a vosotros mismos. Claro, cuando uno escucha la palabra y no es hacedor, entonces es como que no hubiera escuchado, ¿no? Se engaña a sí mismo. Entonces, el Señor dejó enseñanzas muy importantes. Y estas enseñanzas tienen que estar en nuestra vida, hermano. Porque si no lo están, estas enseñanzas, entonces, no sé por qué, ¿cuál es el sentido de nuestra vida? ¿Cuál es el sentido para nuestra vida? Primeramente, el Señor nos dejó una especial, enseñanza, que es amar a Dios de todo corazón. Amar a Dios de todo corazón. Con todo el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Dice, ese es el primer mandamiento y el más importante. Esto está en Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Es el primer mandamiento y el más importante. Por eso, como primera enseñanza, el Señor dijo que debemos amar a Dios. Jesús recordó, hermanos, ese mandamiento de Deuteronomio en Marcos, el capítulo 12, versos 29 al 30. Al hablar con un maestro de la ley, ¿no? Con Nicodemo. Con un maestro de la ley. Y enfatizó su importancia en varias ocasiones. La importancia de amar a Dios. Tal como enseñó Jesús, el amor de Dios debe ser lo que impulsa la vida de sus seguidores. Yo lo sigo porque amo a Dios. Yo sigo este camino porque amo a Dios. Yo perdono a esta persona porque amo a Dios. ¿Verdad? Recibimos el amor de Dios y somos transformados cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Pero al corresponder su amor, no debemos hacerlo a medias o con tibieza, ¿no? O amamos o amamos. No podemos decir, a este lo amo, pero a este no. A mi amigo amo, a mi enemigo lo odio. No. Tiene que ser o blanco o negro, no a medias. Todo nuestro ser debe rebosar de amor, hermanos queridos, para con el Señor Dios Todopoderoso. Y hay muchas canciones, temas que se han escrito, ¿no? Demostrando, hablando del amor hacia Dios, hacia Jesucristo, ¿no? ¿No es cierto? Jesucristo nos amó tanto, Dios nos amó tanto, ¿no? Que entregó a su Hijo por nuestro perdón y salvación. Dice, de tal manera, ese versículo tan famoso, ¿no? De tal manera Dios amó al mundo que entregó a su Hijo. ¿Verdad? Y Jesús nos, este amor, de Dios es o debe ser increíblemente fuerte.
Debemos de amar, como dice Deuteronomio, con todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. Y no debe depender de nuestros sentimientos y de nuestras circunstancias. Y cuando las cosas nos van bien, sí amamos a Dios. Cuando nos va mal, no queremos saber. No, eso no tiene que depender de las circunstancias, hermano. Está basado ese amor de Dios hacia nosotros en que Dios nos amó primero a nosotros. ¿Y cómo lo demostró? Enviando a su Hijo Jesucristo, para que podamos tener vida eterna por medio de Él. En Juan 14:15, Jesús enseñó que mostramos ese tipo de amor por Dios a través de nuestra obediencia. ¿Y qué dice? Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Juan 14:15. ¿Qué le parece? Ahora, otra de las enseñanzas que el Señor nos dejó, por ende a sus discípulos, luego a nosotros, fue la importancia del perdón. Mire usted, deseamos que nuestros pecados sean perdonados por Dios, nuestras ofensas, entonces debemos de estar dispuestos a perdonar. Es mutuo. Si yo no perdono, Dios no me perdona. Si yo perdono, Dios me perdona. Esto es importante en la vida del cristiano, hermanos queridos, para que tu oración, dice, no tenga estorbo. ¿No? Dios siempre perdona, hermanos, a un corazón arrepentido por lo peor que hayas hecho. Sin embargo, obedecer a Dios en el área del perdón muestra cuán profunda es nuestra fe en Él y cuán grande es nuestro deseo de agradarle en todo. Porque es un mandamiento, es un mandato. El apóstol Pedro le preguntó al Señor, Señor, ¿cuántas veces debe perdonar? ¿Hasta 7? No te digo hasta 7, le digo, sino hasta 70 veces 7. El perdón, que no tiene limitaciones, siempre debemos de perdonar. En Mateo capítulo 6, el Evangelio de Mateo capítulo 6, versos 14 y 15 dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. ¿Qué tal? No hay manera, ¿no?, de escapar de esto. En una ocasión, como les comentaba, ¿no?, Pedro le preguntó. El Señor le dijo, no, siempre tenés que perdonar. Y vemos que Jesús habló en este caso del perdón como algo que debemos estar dispuestos a dar siempre en esta conversación con Pedro. Nos muestra eso, ¿no? Ahora, no es fácil. Alguien que te hizo daño, que te arruinó la vida, no es fácil. Pero Dios nos llama a hacerlo por nuestro propio bien. Antes que de la otra persona, ¿no es cierto? Nuestro propio bien. Cuando yo perdono, me libero. Me sano. ¿Verdad? Lo más importante es que si perdonamos, la otra condición es que Dios también nos perdonará. Esto es algo que quizás muchos lo pasamos de largo, ¿no? No queremos entender. Queremos solamente entender la primera parte. Dios tiene que perdonar. Dios me va a perdonar. ¿Y lo otro? También es importante. Pero hay otro beneficio cuando perdonamos. Y este beneficio es el más importante. Porque nos liberamos, hermanos queridos, de la amargura y del rencor. Esto quiere decir que no dejamos que la otra persona tenga poder sobre nuestras emociones o reacciones. Por eso el perdón es liberador. Y Dios desea que vivamos libres de toda atadura. ¿Entendió? Es importante, por eso el perdón. Una de las enseñanzas vitales también. Otra de las enseñanzas que el Señor nos dejó
a través de su palabra, ¿no? Para que podamos aplicar en nuestras vidas y que va a ser de beneficio, es que quien quiera ser grande en el reino de Dios, ¿cuál es la condición? Debe servir a otros. Mire usted, hermano, lo que el Señor dijo, ¿no? Yo no vine a ser servido, yo vine a servir y dar la vida por muchos. Muchas veces las enseñanzas de Jesús parecen chocar, ¿no?, con lo que la sociedad dice. Por lo general, el ser humano desea reconocimiento, grandeza, pero el que recibe a Jesús en su corazón, hermanos, el que quiere ser su discípulo, debe vivir conforme a sus enseñanzas. Por eso dejó esta enseñanza, de que el que quiere ser grande en el reino de Dios, debe servir a otros. Jesús claramente enseñó a sus discípulos, aquellos que querían estar de estar cerca, unos sentados a su derecha, otros a su izquierda, les explicó muy claramente, ¿no? Entonces, les dijo el Señor, cualquiera que desea ser el primero, grande o importante, debe ser el último de todos y el servidor de todos. Marcos 9:35. Subrayelo. Debe ser el último de todos y el servidor de todos. ¿Quién quiere ser así? Todos queremos reconocimiento, ¿no es cierto? Grandeza. Hermanos, con Jesús, el liderazgo que uno quiere tener con Jesús está basado en la humildad y el servicio. Humildad y servicio. Ya en el anterior programa vimos lo que era la humildad, ¿no? La necesidad de tener realmente hijos humildes, siervos humildes, ¿no? Y Jesús fue el primero en dar ejemplo. Ahí tenemos el concepto de humildad, ¿no? En Filipenses, capítulo 2. Y antes de la última cena con sus discípulos, Jesús les lavó los pies a sus discípulos. No como un ritual que después iba a ser legalismo. No, por el contrario, dando ejemplo de servicio. Esto está en Juan 13, ¿no? Si usted quiere buscarlo y leerlo. Y en Filipenses 2 se nos exhorta a tener la misma actitud que tuvo Jesús. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Jesús, que siendo igual a Dios, no se aferró a eso, sino que se humilló hasta la muerte de cruz. Y por lo tanto dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Mire usted, hermano querido, no se aferró a ser como Dios. En vez de buscar crecer y ser reconocidos, Jesús nos mostró que somos realmente grandes cuando servimos a Dios y a los demás de todo corazón. Eso es la grandeza, eso es lo que a Dios le agrada, el servicio, no que el que me sirvan. ¿Usted ve eso en la iglesia, donde usted se congrega? Si ve esto, es que realmente se está siguiendo las enseñanzas de nuestro Maestro. Y si no, se está siguiendo el modelo del mundo. Estamos entrando en el relativismo espiritual, que ya hablamos en el programa, al comienzo del programa. Perdón la redundancia. Otra de las enseñanzas que el Señor nos dejó es la importancia de orar al Padre. Nosotros orar a Dios, orar, conversar con Él. Jesús, siendo aún Dios encarnado, siendo Dios, dio mucha importancia a la oración. Por eso Él decía en una oportunidad a sus discípulos, ¿no? Orad y velad para que no caigáis en tentación. Porque a la verdad, dice, el espíritu está predispuesto, pero la carne es débil.
El Señor dio mucha importancia a la oración y a pasar tiempo en la presencia de Dios. Reconozco ante Dios que me falta mucho de esto. Y que es importante pasar un tiempo así como paso el tiempo cuando estoy mirando una película, cuando estoy escuchando un tema musical o cuando estoy charlando con mis amigos, seres queridos. No. Pasar un tiempo en la presencia de Dios. En muchas ocasiones, ¿no? Os dice la Biblia, Jesús se levantaba muy temprano en la mañana para tener un tiempo a solas con el Padre. Qué tremendo, hermano. También hubo ocasiones en las que se apartó de sus discípulos y de las multitudes para ir a descansar y a orar. Qué importante, ¿no? Que cuando uno se separa un tiempo, quizás del ajetreo de todos los días, separa un tiempo para orar, para conversar con Dios. Porque orar significa conversar con Dios, ¿no es cierto? Jesucristo vino a la tierra como ser humano. Y aunque no dejó de ser Dios, sí eligió tener las mismas necesidades y sentimientos como todo ser humano, ¿no? Él se cansó, se fatigó, tuvo hambre, tuvo sed. Por eso Él experimentó la necesidad de buscar la dirección y compañía del Padre en todo momento a través de la oración. Necesitaba orar porque sabía que cada mañana le esperaba un arduo trabajo espiritual. Muchas veces no es fácil entender esta dimensión de Jesús. A veces no podemos entender y quizás somos muy flojos para la oración. Por eso también somos débiles para soportar la tentación. ¿Verdad? Pero esta es la razón, hermanos, por el que Jesús daba prioridad a pasar tiempo con el Padre, para que no entremos en tentación. Orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu está predispuesto, pero la carne es débil. Cuando oramos, la carne crece, se agranda y somos vulnerables a los dardos del enemigo. Este es el gran problema, hermano, por la importancia de la oración. Vamos a tratar en otro tema, en otro programa también, la importancia de la oración. ¿Por qué es importante? ¿Por qué no es solamente un rito? ¿Verdad? Hablar con el Padre. En la Biblia encontramos varias ocasiones, ¿no? En que Jesús, algunas muy cortas, otras más extensas, donde Jesús oraba al Padre. Una de las oraciones extensas de sus oraciones de Jesús fue en Juan 17, ¿no? Cuando Jesús oró por sí mismo, oró por sus discípulos y por todos los que hemos creído después de Él, ¿no? Una oración extensa. Es que hay el porqué de orar. No solamente oración personal, sino oración por los demás, por la familia, por la congregación, por el mundo entero, por cada gobernante. O sea, es extensa la oración en todo sentido, ¿no? Y también otra oración extensa, el Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro. Hermanos, debemos entender que cuando oramos, al orar, al hablar con Dios, nuestro espíritu se fortalece. Por eso debemos dar importancia a la oración. Debemos dar la importancia que la oración merece. No como cualquier actividad, que bueno, hay que hacerla, porque sí. No, es importante. ¿Querés vivir una vida victoriosa? Ora. Es importante la oración. Vamos a ir a una pausa musical, escuchando un tema que también me agradó cuando lo escuché, ¿no? Este tema lo canta Marco Brunet. Este tema dice: toma tu lugar. Preparamos el lugar, empieza la canción, ¿no? Para que tú seas el primero, el que brille.
Todas las luces se apagan. Solamente tú debes brillar. Ven y toma tu lugar, dice este tema musical. Escuchemos el tema de Carlos Brunet. Te preparamos un lugar para que vengas a reinar. Te preparamos un lugar para que puedas disfrutar. Ven, Señor Jesús, te preparamos un lugar para que vengas a reinar. Venga tu reino aquí, Señor. Te preparamos un lugar para que puedas disfrutar. Se apagan las luces que están sobre el hombre y solo tú mereces brillar. Y no hay nadie más importante que Jesús. Y ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar. Señor Jesús, ven y toma tu lugar. Amado mío, ven y toma tu lugar. Señor Jesús, ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar. Señor Jesús, ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar. Señor Jesús. Te preparamos un lugar para que vengas a reinar. Te preparamos un lugar para que puedas disfrutar. Un sol de justicia, estrella de la mañana, solo tú mereces brillar.
Continuamos con el programa Un Encuentro con Jesús, habiendo escuchado este tema musical, Ven y toma su lugar. Es tan importante que sea el centro de nuestra vida Jesucristo. Sigamos con las enseñanzas que dejó el Señor a sus discípulos y por ende a nosotros, ¿no es cierto? Estas enseñanzas tan hermosas como el amar a Dios, el perdonar, el servir a otros, el orar al Padre. Y esta otra enseñanza que también es importante, ¿no? Nos dejó la gran comisión, hermano. Nos dejó la gran comisión, o sea, hacer discípulos y alcanzar a otros con el Evangelio. La iglesia hoy en día está muy cómoda, hermanos, en las cuatro paredes y no sale a cumplir esta gran comisión. Y esto es grave. Porque el Señor, Él dijo en su palabra, ¿no? Si me aman, van a guardar mis mandamientos. ¿Amamos al Señor? ¿Amamos al prójimo como a nosotros mismos? Hermanos, tenemos que poner mucha atención en esto, ¿verdad? Y Jesús nos encargó llevar su mensaje a todas las naciones. Qué privilegio, ¿no? Somos embajadores. Porque si hemos recibido el regalo de la salvación por medio de Él, entonces tenemos que ir a ese llamado, a ser discípulos a todas las naciones, como dice el Evangelio de Mateo 28, 19 al 20, ¿no? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que Él nos mandó a nosotros. ¿Estamos obedeciendo nosotros? Entonces, ¿cómo vamos a enseñarles a obedecer si nosotros no obedecemos? La verdad que no tiene sentido, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, no nos dejó solos para cumplir esta misión. Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Qué hermosa promesa, ¿no? Cuando llevamos el mensaje de salvación, hermanos, el mensaje del Evangelio, a los que nos rodean, estamos esparciendo la esperanza que hay en Jesús. Estamos diciéndole, vení que en Jesús hay salvación. Esto es importante, hermano, porque el mundo está lleno de dolor, preocupaciones, ansiedad, lleno de pecado, y el mundo necesita de Dios. ¿Y quiénes van a llevarle? Nosotros, que ya hemos experimentado esta salvación en nuestras vidas, ¿verdad? Por eso Cristo es la esperanza para todos los que nos rodean. Cristo es la esperanza y la solución. Yo no sé, hermanos, creo que en otros países hay la persecución que están sufriendo, una persecución implacable de parte del enemigo, ¿no? Para que, bueno, para que podamos desistir de hablar de la palabra de Dios, pero esto no puede ser sobre nosotros, ¿verdad? Jesucristo nos dejó esa misión, hermano, de ir y predicar el Evangelio. Y con la ayuda del Espíritu Santo, que es una ayuda hermosa y poderosa, bendecimos a los que están a nuestro alrededor. Porque cada vez que compartimos su amor, el mensaje del Señor a los demás, somos colaboradores. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Estamos colaborando para que Cristo pueda volver a la tierra. Esto es lo que estamos haciendo nosotros, hermanos, al difundir el Evangelio del Señor. Y esta vez para reinar por toda la eternidad, como dice el Evangelio de Mateo 24, verso 14. ¿Quiere usted que el Señor venga a reinar? Entonces, presentemos el Evangelio. Porque ya estamos a punto, hermano. Otra de las enseñanzas que también el Señor nos dejó y que hasta se nos está olvidando, ¿no? Es que Él nos dijo que el reino de Dios se acercó a la tierra. Él anunció el reino de Dios en la tierra, hermano. Jesús inició su ministerio predicando lo siguiente. Esto está en Mateo 4:17. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Esto es lo que dijo el Señor. La misión que el Padre le dio a Jesucristo fue esa: acercar el reino de los cielos a la tierra. ¿Cierto?
Ahora, ¿cómo hizo el Señor? ¿Cómo hizo que este reino se acerque a la tierra? Sanando enfermos, liberación de endemoniados, resucitó muertos, perdonó pecados, transformó corazones y familias completas, hermano, la transformación con su mensaje de salvación. Con esto hizo de que el reino de Dios se había acercado. Todo lo que se le acercó con fe, la persona que se le acercó con fe, recibió un toque de su mano y su vida no volvió a ser igual. Inclusive aquella que solamente tocó el borde de su manto. Mire usted, no volvió a ser igual. Tu vida no va a volver a ser igual si aceptas que Cristo entre a tu vida. Si le aceptas a Jesucristo como tu único Señor y Salvador. La Biblia dice en 1 Corintios 4:20, hermanos, que el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Porque hay muchos palabreros, pero no hay poder. Porque no está respaldado, no por Dios. A través de Jesucristo, su presencia y sus enseñanzas, hermanos, el reino de Dios se manifestó poderosamente acá en la tierra. Y el Señor dijo, no, arrepiéntanse de sus pecados. Y cuando se arrepintieron de sus pecados y aceptaron a Jesús, el Hijo de Dios, fueron los primeros pasos para ver la manifestación del reino de Dios en sus vidas. Como nosotros que experimentamos esto, ¿no? Por eso es importante, hermano, mostrar al mundo entero que el reino de Dios se ha acercado acá a la tierra. Esto es importante. Y por último, no decir la última enseñanza, porque fueron muchas enseñanzas en su corto tiempo de ministerio acá en la tierra, solamente 3 años. La enseñanza de que somos salvos a través de Jesús, de nadie más. No hay ningún intermediario, solo por Jesús. Jesús enfatizó, hermanos, y dejó claro que Él es el único camino al Padre. Yo soy la verdad, yo soy el camino, en primer lugar, ¿no es cierto? Y el único a través del cual obtenemos la salvación y perdón de nuestros pecados. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6, dice, mientras hablaba con sus discípulos, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Mire usted. Todo el que desea acercarse a Dios, hermanos, debe hacerlo a través de Jesucristo. No hay otra manera. Basta con reconocerlo como Señor y Salvador, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón. Entonces, ya ahí Jesús es la puerta a la salvación. ¿Verdad? En una oportunidad, en un consultorio, una paciente, un médico le dijo a la paciente, la verdad que me agrada, le preguntó, ¿es usted cristiana? Le dijo, sí, soy de Jesús. Y el médico le dijo, la verdad que me gustan los evangélicos, pero hay una cosa, ¿por qué solo hablan de Jesús y no de María? A lo cual su paciente, que era cristiana, le dijo, si yo vengo a su consultorio y no lo encuentro a usted, y a la única que encuentro es a su madre, ¿me dejaría atender por ella? Y el médico le dice, no, por supuesto que no, porque yo soy el que estudié para medicina, no mi madre. Correcto, doctor, le dijo. Jesucristo fue el que murió en la cruz y me dio salvación, y no María. Lo dejó. Entonces, esto es importante, hermano, ¿no?
creer en Jesucristo, saber que es el único camino hacia el Padre. Y así también encontramos en la Biblia una conversación de Jesús con Zaqueo, ¿no? También le dijo, un hombre rico, recaudador de impuestos. Y el encuentro, hermanos, con Jesús, un encuentro con Jesús que tuvo Zaqueo, transformó a Zaqueo por toda la eternidad, porque él creyó en Jesús. Porque Jesús, al ver el corazón abierto y sincero y dispuesto de Zaqueo, así como Nicodemo cuando lo fue a ver de noche, le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Mire usted, hermano. Jesús vio el corazón abierto, sincero y dispuesto de este hombre. Y Zaqueo recibió la salvación de su alma en ese momento. Como vos, como tú puedes recibir en este momento, si crees en Jesucristo, puedes recibir la salvación de tu vida. De la misma manera, todavía hoy Dios desea alcanzar a los seres humanos, a todos, y ofrecerles la salvación, el perdón de sus pecados, la vida eterna. Y solo a través de Jesucristo. Que tu respuesta pueda ser igual que la de esta paciente, ¿no? Que fue al consultorio médico. Solamente Jesucristo fue el que murió en la cruz del Calvario para ofrecerme salvación, el perdón de mis pecados y ofrecerme la salvación. Nadie más. Entonces, hermanos queridos, con todo esto que tenemos del Señor, todas estas enseñanzas, que son muchas más todavía, entonces yo creo que estamos completos en Jesús, ¿verdad? Y que realmente podemos identificarnos que somos. El Señor dijo muy claramente, ¿no? Aquel que quiere ser mi discípulo, tome su cruz. Primero dijo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Entonces, si yo amo, como dice el Señor, el que me ama, guarda mis mandamientos. Entonces, si yo amo a Jesús, tengo que guardar sus mandamientos. ¿Y cuáles son? Estos que les acabo de mencionar, ¿no? Las enseñanzas de Jesús. Orar al Padre, el amor hacia el Padre, la importancia del perdón, el servir a otros, ¿verdad? El hacer discípulos, el participar ser partícipe de la gran comisión. Y esto es importante a través de Jesucristo. Yo creo que, hermanos, con esto tenemos mucho para seguir creciendo y seguir pareciéndonos a Jesús, ¿verdad? Tenemos que parecernos a Él, crecer a la estatura de Cristo. Lo demás es vanidad. Lo demás no interesa. Dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Esto es también una realidad, hermanos, en nuestras vidas. Vamos a pasar a una tanda publicitaria de nuestros programas que realizamos durante la semana. Este es un compilado de todos los programas que a través del Ministerio Radial Vida Nueva Online estamos editando y subiendo cada semana para que nuestros hermanos puedan, a través de estos programas, puedan ser bendecidos y pueda su fe fortalecerse en la presencia del Señor. Visita nuestros programas en el canal YouTube Un Encuentro con Jesús y mantente al tanto de las últimas noticias cristianas con Panorama Cristiano de Noticias. Si buscas profundizar en la palabra de Dios, no te pierdas Estudio Bíblico, Vida Nueva Online. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Y para conocer la verdad y la sabiduría divina, te invitamos a sintonizar Tu Palabra es Verdad por Spotify, TikTok, Instagram y X. Suscríbete, comparte y sé parte de nuestra familia en línea. Te esperamos. Dirige Rodolfo Vargas. Estás aquí, tú
estás aquí. La llegada de la Navidad nos obliga a pensar en ese regalo maravilloso de Dios que fue su Hijo Jesús. La primera Navidad, un coro se oyó. Acompáñanos junto a tu programa Un Encuentro con Jesús a celebrar el nacimiento de Jesús, el Salvador del mundo. Feliz Navidad y un bendecido año nuevo. Les desea su director, Rodolfo Vargas. Continuamos con el programa Un Encuentro con Jesús después de haber visto la publicidad de nuestros programas que realizamos durante la semana. Vamos a ir a la entrevista de la semana. En esta oportunidad vuelve nuestro amigo el pastor Miguel Núñez hablando de un tema que también es importante. No se habla mucho de este tema, no se aclara, es muy confuso muchas veces, pero él con su conocimiento y la sabiduría que Dios le dio, nos trata de aclarar este tema del pecado original. Vamos ya a la entrevista de la semana. No te pierdas la entrevista destacada de la semana en nuestro canal de YouTube. Prepárate para profundizar estos temas claves de interés general. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte estas valiosas entrevistas cada semana. Te esperamos en nuestro próximo video de entrevistas destacadas de la semana. Dirige Rodolfo Vargas. El Instituto Integridad y Sabiduría presenta Teología, Palabra por Palabra, con el pastor Miguel Núñez. Pecado original es una frase que muchos han leído, han escuchado y otros han usado. Lamentablemente la mayoría de las personas no tiene la idea correcta de lo que en teología queremos decir con pecado original. Para la mayoría, la gran mayoría yo diría, pecado original tiene que ver básicamente y exclusivamente con el pecado que Adán y Eva, que cometieron en el jardín del Edén. Y la frase está relacionada a ese evento, pero no es ese evento. El pecado original, cuando hablamos de esa frase en teología, es el pecado que Adán transmitió al resto de la humanidad como consecuencia de haber desobedecido una primera vez. De ahí la palabra original. Pero ningún teólogo piensa en el pecado original en términos de la desobediencia de Adán, sino en la transmisión que Adán hizo al resto de la humanidad como a cabeza del reino humano, como la cabeza federal, que es como se le llama a Adán como representante de la humanidad. La importancia de conocer alguna de estas cosas es porque a lo largo de la historia diferentes teólogos han presentado posiciones diversas acerca del pecado original. Por ejemplo, en el siglo IV, Pelagio hablaba de que Adán no transmitió la naturaleza pecadora a su descendencia. Y Agustín fue el teólogo que se levantó para poder defender la doctrina bíblica del pecado y su transmisión en contra de Pelagio. Posteriormente, entonces, nosotros vemos otras dos posiciones y estas dos son ya similares. Está la posición de Arminio, siglo XVIII más o menos,
que formó posteriormente, o sus seguidores formaron posteriormente, una corriente conocida como arminianismo. Bueno, ese grupo entiende que sí, que Adán pasó el pecado al resto de la humanidad, pero que cuando lo hizo no afectó al ser humano de manera fatal, sino que afectó al ser humano grandemente, gravemente, y el ser humano entonces conservó la habilidad de poder buscar a Dios y escoger a Dios para salvación. En el otro lado entonces está Juan Calvino y el resto de los teólogos de la Reforma, que es donde estamos nosotros, y es que no solamente Adán pasó a nosotros una naturaleza pecadora después de la caída, sino que esa naturaleza pecadora nos afectó de manera mortal, hasta el punto que el hombre quedó en su entendimiento, quedó entenebrecido, su corazón endurecido, su voluntad esclavizada, y que por consiguiente él está, como dice Efesios 2:1, muerto. Él no está gravemente herido, él está muerto, él no está en cuidados intensivos a punto de morir, no, él está muerto, y por tanto él no puede hacer absolutamente nada en términos de escoger su salvación, y por consiguiente Dios es quien sale a buscar al hombre, y no solamente lo sale a buscar, como está muerto, tiene él que resucitar al hombre para que el hombre pueda obtener vida eterna. Todo eso está relacionado a la doctrina del pecado original y de qué manera la naturaleza pecadora pasó a nosotros, a los descendientes de Adán y Eva, pero de los dos, Adán en Romanos claramente es la persona de los dos que es cargado con el juicio, la responsabilidad de haber hecho pasar el pecado a la raza humana, y literalmente el apóstol Pablo escribe que por un hombre entró el pecado al mundo, por un hombre. Adán, la cabeza federal, fue responsable de que todo lo demás ocurriera. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Radio Vida Nueva, online. La palabra de Dios y la música que te hace bien. La verdad que esto del pecado original es un tema muy controversial, ¿no? Muchos otros tienen otras fuentes de información, pero la Biblia es muy clara, que el pecado entró por un hombre y fue Adán, y la muerte, ¿verdad? Y la vida entró por un segundo Adán, el cual llama la Biblia, que es Jesucristo. Así que, pero es importante saber de todas estas cosas que quizás en estudios bíblicos sí lo estudiamos, en las iglesias lo estudian, pero de una manera distinta, porque según lo que hablaba el pastor Miguel Núñez acerca de otras denominaciones, otros hombres teólogos que escribieron también acerca del pecado original. Así que agradecemos a Dios por estos temas que podemos ir conociendo, ¿no? Porque siempre, cada día, se sabe algo más. Nunca uno puede decir, no, ya terminé, yo conozco todo, no necesito de nada. No, por el contrario, cada día se aprende, ¿verdad? Vamos ya a hacer un viaje, este sector de viaje a través de la Biblia. Realmente este sector es un sector muy hermoso, porque la organización bíblica Bible Project en Estados Unidos está haciendo un trabajo muy hermoso acerca de difundir la palabra de Dios, en este caso los 66 libros, en medio de su relato lo va graficando, ¿no? Y esto la verdad que es algo que uno penetra mucho más profundamente, que lo resume, todo un libro, lo resume en 7, 8 minutos, lo resume el contenido de ese libro. En esta oportunidad vamos a ver el libro de Joel, este profeta menor, y atento porque tiene unas enseñanzas muy hermosas, como cuando la profecía del tiempo del Espíritu Santo, ¿no? que se iba a derramar en este tiempo. Así que vamos ya al viaje a través de la Biblia.
El libro del profeta Joel es una corta colección de poemas proféticos que son tanto poderosos como desconcertantes. Joel es único entre los profetas por varias razones. Primero que nada, no hay ninguna indicación explícita de cuándo se escribió el libro. Lo más probable es que haya sido en el periodo de Esdras-Nehemías, después del regreso del exilio, porque él menciona a Jerusalén y al templo, pero no parece haber reyes. Otra cosa única es que Joel está claramente familiarizado con otros libros de la Escritura. Él alude o cita a los profetas Isaías, Amós, Sofonías, Nahum, Abdías, Ezequiel, Malaquías e incluso al libro de Éxodo. Y esto está conectado con la última característica única, y es que Joel nunca acusa a Israel de ningún pecado en específico. Así que, como muchos otros profetas, él anuncia que el juicio de Dios viene a confrontar el pecado de Israel, pero nunca dice el por qué. Y probablemente esto es porque Joel asume que, como él, ya has leído los libros de los profetas, así que ya sabes todo acerca de la rebelión de Israel. Ahora, todas juntas, estas tres características nos permiten entender este pequeño y fascinante libro. Joel es un autor bíblico que estaba sumergido en las primeras escrituras bíblicas, y su reflexión acerca de ellas le ayudó a hacer sentido de las tragedias de su época y también le dio esperanza para el futuro. Profundicemos y veamos cómo funciona este libro. En los capítulos 1 y 2, Joel se enfoca en el día del Señor. Este es un tema clave en los profetas y describe eventos en el pasado, cuando Dios se apareció de manera poderosa para salvar a su pueblo o para confrontar la maldad. Piensa en las plagas en el libro de Éxodo. Pero el profeta vio en estos eventos pasados cosas que señalaban a un futuro, cuando Dios confrontaría una vez más el mal que está entre su pueblo, pero también entre las naciones, y traería salvación a todo el mundo. Así que aquí, en los capítulos 1 y 2, Joel ha unido dos poemas paralelos que se enfocan en este tema. El capítulo 1 es acerca del día del Señor del pasado. Él comienza anunciando un desastre reciente. Una plaga de langostas ha devastado Israel. Y su descripción de la plaga recuerda el día del Señor contra Egipto. Recuerda la octava plaga de Éxodo, capítulo 10, excepto que esta vez las langostas son enviadas contra Israel. Así que Joel llama a los ancianos y sacerdotes a guiar al pueblo en arrepentimiento y oración. Y luego Joel se arrepiente él mismo junto con todos los sacerdotes. El capítulo 2 acompaña al capítulo 1 y tiene el mismo diseño poético y flujo de pensamiento. Así que Joel anuncia otro día del Señor, pero esta vez es en el futuro, no en el pasado. Es un desastre inminente que viene sobre Jerusalén. Y él comienza describiendo lo que parece otra ola de langostas, pero él utiliza imágenes militares y cósmicas. Las langostas se convierten en el ejército de Dios, como caballería y soldados que están marchando y destruyendo todo a su paso. Y el sol se oscurece, la tierra tiembla, y Joel dice, terrible es en verdad el día del Señor, ¿y quién podrá soportarlo? Y así, una vez más, Joel llama al pueblo a orar y arrepentirse, y él les dice cómo hacerlo. Rasguen sus corazones, no sus vestiduras, y vuélvanse a su Dios. En otras palabras, Joel sabe que el arrepentimiento puede ser solo un espectáculo que haces para salir del problema. Y dice que Dios no está interesado en eso. Él quiere un cambio genuino para que su pueblo deje su egoísmo y maldad. Y luego, Joel dice por qué Israel debe arrepentirse. Porque Dios es compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia. Él aquí está citando del libro de Éxodo sobre cómo Dios perdonó a Israel después de que hicieron el becerro de oro. Y a partir de esa historia, Joel aprendió que la misericordia y el amor de Dios son más poderosos que su ira y su juicio. Y así, él guía al sacerdote en actos de arrepentimiento y oración, pidiéndole a Dios que perdone a su pueblo. Y justo después de estos dos poemas, la escena cambia. Tenemos una breve narrativa acerca de la respuesta de Dios al arrepentimiento de Joel y del pueblo. Dios se llenó de celo por su tierra y tuvo piedad de su pueblo. Luego, Dios dice que revertirá los devastadores efectos de este día del Señor y lo convertirá de juicio en salvación. Primero, Él derrotará a los amenazadores invasores, que presumiblemente eran las langostas, y Él hará que se conviertan en su propia ruina. Luego,
Él restaurará la tierra devastada y la traerá de vuelta a la vida, haciéndola abundante una vez más. Y finalmente, Dios dice que Él traerá su divina presencia entre su pueblo. Será real y accesible para todos. Ahora, hasta este punto, los poemas cuentan una historia poderosa acerca de Joel guiando a Israel a ver cómo su pecado los llevó al desastre y al juicio divino, y que con el Dios de misericordia siempre hay esperanza. Pero Joel ve en todos estos eventos del pasado una imagen del día del Señor en el futuro. Así que, en la sección final del libro, Joel escribe 3 poemas adicionales, donde la respuesta de Dios se expresa en 3 partes. Y él entreteje imágenes de otros libros proféticos y expande hasta crear una visión de esperanza para toda la creación. Primero, la esperanza de la presencia de Dios entre su pueblo se expande en una promesa acerca de cómo, en un día futuro, el mismo Espíritu de Dios, la presencia viva de su persona, llenará no solo el templo, sino a todo su pueblo. Y aquí Joel está tomando de las promesas de Isaías, Jeremías y Ezequiel, de que el Espíritu de Dios vendría a transformar y empoderar a su pueblo para que ellos puedan amarlo y seguirlo en verdad. Joel luego toma la promesa de Dios de que Él confrontará al amenazante invasor. Y Joel ve en estas devastadoras langostas una similitud con las violentas y arrogantes naciones de su tiempo que devastan y oprimen al pueblo. Así que él toma de las promesas de Isaías, Sofonías y Ezequiel sobre el futuro día del Señor, en el que Dios confrontará al mal entre todas las naciones y hará que su violencia se vuelva sobre ellas mismas, trayendo justicia para corregir todos los males. Y finalmente, Joel toma las imágenes de la restauración de la tierra y ve una esperanza para la renovación de toda la creación. Así que él toma las promesas de Isaías, Ezequiel y Zacarías, de que al día de justicia final de Dios le seguirá una restauración de todo el mundo, un nuevo Edén, donde la presencia de Dios en Jerusalén fluirá como un río y traerá renovación cósmica. De manera que el poema de Joel termina con el perdón y la misericordia de Dios, inaugurando una nueva creación. Y así, este breve libro de Joel explora ideas profundas acerca de cómo el pecado y el fracaso humano traen una destrucción devastadora sobre el mundo, acerca de cómo Dios anhela mostrar misericordia a aquellos que simplemente reconozcan su pecado y lo confiesen, y acerca de cómo todo eso nos lleva a la esperanza de que un día Dios derrotará el mal en nuestro mundo, pero también el mal que está dentro de nosotros, y traerá su presencia sanadora para hacer nuevas todas las cosas. Y de eso se trata el libro de Joel. Qué hermosa historia, ¿verdad? Es una historia y es palabras proféticas del Señor. Cómo muestra la situación del ser humano, ¿no? En pecado, cómo muestra la salida, la reconciliación con Dios y luego la restauración. Y esto pasa con toda la humanidad, ¿verdad? Todo se va repitiendo y uno a través de estos libros va conociendo lo real de lo que está viviendo hoy en día, estos tiempos, la humanidad. Agradecemos a Dios por este tiempo, por estos hermanos que hacen este trabajo tan encomiable, ¿no? Para poder llevar adelante las buenas nuevas de salvación también a través de los libros del Nuevo y Antiguo Testamento. Agradecemos a Dios por todo esto, hermanos queridos, y ya hemos llegado al final del programa Un Encuentro con Jesús. Gracias a Dios porque nos ha permitido compartir todo esto que Dios puso en mi corazón, compartir con mis hermanos, con los seguidores, con aquellos hermanos que están en las iglesias siguiendo programa tras programa. Y también quizás Dios ha tocado a alguno de las personas nuevas, ¿no? Personas quizás que no conocen a Jesucristo. A través de este programa puedan conocerlo a Él y entregar sus vidas a Él. Agradecemos por este tiempo. Espero que estos temas hagan crecer su fe, que su fe se cimiente solo en Jesucristo, porque solo Él es el camino, la verdad y la vida, y que podamos cada día, si amamos a Jesús, aplicar todo lo que nos enseña el Señor a través de cada programa, a través de cada tema que desarrollamos, que compartimos en este día y en los demás programas. Así que el único pedido mío es
que sea usted partícipe de la Gran Comisión. ¿Y cómo lo puede hacer? A través de compartir estos videos a sus seres queridos. Y esto se hace realmente una cadena, ¿verdad? Para que todos puedan llegar al conocimiento de la verdad. Porque nuestro objetivo es difundir todo el consejo de Dios hasta lo último de la tierra. Que Dios los bendiga. Los espero la próxima semana con más material para bendecir su vida. Que Dios los bendiga. Esto ha sido todo por hoy. Te invitamos a conectarte al programa En un Encuentro con Jesús. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato. Con temas de actualidad, noticias cristianas y lo más importante, la palabra de Dios. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Un Encuentro con Jesús. Dirige Rodolfo Vargas. No te lo pierdas. Te esperamos.